Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos sean a mi canal, soy Loquis Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de septiembre del 2015. Solo les quiero decir que voy a hacer una breve mención de los libros que leí, pero si les interesa saber un poco más de mi opinión sobre ellos o de en sí la trama de estos, voy a hacer reseñas de cada uno de los libros que mencione. Algunas de ellas ya están en el canal y las otras las subiré en lo que viene siendo 1 o 2 meses. Pueden ir a la parte de arriba donde dice listas de reproducción y al apartado de reseñas y ahí estarán todas las reseñas de las que voy a hablar. Empezando les quiero decir que leí 7 libros. El primero de ellos fue Eragon de Christopher Paolini. Como muchos de ustedes saben, este es el primer libro de la saga El legado de Christopher Paolini, que es una de mis series favoritas, si no es que la favorita. Y bueno, quería hacer una relectura de toda la serie, sin embargo solo acabé el primer libro en este mes. La verdad es que esta fue la tercera o cuarta relectura de este libro y a pesar de que la última la había hecho hace 3 años, me sorprendió que en el momento en que agarré el libro, la verdad es que como que todas las ideas y todo lo que pasaba, la trama, se me vino a mi mente, entonces eso hizo que no disfrutara tantísimo el libro como la primera o segunda vez que lo leí. Sin embargo, fue un libro que me gustó bastante. Para los que no sepan de qué va, este libro nos narra la historia de Eragon, que es un personaje que tiene aproximadamente 15 a 16 años. Él vive en una granja un poquito alejada de lo que viene siendo un pueblo en Alagesha, y pues él vive con su tío y con su primo, todo va bastante bien, solo tienen algunos problemas económicos, pero fuera de eso pues su vida es bastante tranquila, normal, trabaja en la granja y todo va bastante bien. Un día él sale de cacería a unas montañas que están cerca del pueblo y pues en toda su casa y todo, caminando por ahí, se encuentra con una piedra un poco llamativa de color azul, bastante peculiar. Entonces él cree que tal vez puede ser algo que puede vender y apoyar a su familia económicamente. Entonces él agarra esta piedra, la esconde y después pues la lleva a lo que viene siendo la ciudad para venderla. Sin embargo, pues nadie como que está muy interesado en ella y pues él se queda con ella. Sin embargo, vamos a ver que después esta piedra en realidad no era una piedra y pues lo que se encuentra dentro de esta piedra va a ser lo que va a dar inicio a la aventura que se va a llevar en toda esta serie de Legado. Después de esto, pues vamos a ver que el pueblo donde vive Eragon, que es Alagesha, está pasando por unos tiempos un poco oscuros, está empezando a haber algunas muertes, masacres, y vamos a decir que lo que viene siendo el rey Galbatorix, pues en realidad como que no se está preocupando mucho por su pueblo, es un poco tirano, y pues la gente está haciendo como una especie de rebelión. Sin embargo, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Eragon se va a emprender en una aventura y poco a poco va descubriendo más personajes y también se va encontrando con algunos seres totalmente fantásticos como vienen siendo los elfos y algunos personajes que vamos a llamar los orcos. Entonces, bueno, este libro es solo el inicio de la serie. La verdad es que creo que es el libro que me gusta, pero no tanto de la serie, me gusta más el segundo y el cuarto. Pero aún así lo disfruté bastante y pues ya saben que yo amo a Eragon y a Morthag y a muchos de los personajes de esa serie. Entonces, la verdad, si les interesa leer una serie de fantasía un poco juvenil, yo les recomiendo muchísimo la serie de Legado de Christopher Paolini. Después de acabar Eragon, la verdad es que todavía seguía con una especie de reading slump y quería leer algo un poquito más cómico y demás. Entonces recordé que había comprado una novela gráfica que se llama Fun Home de Alison Bechdel. Tengo que decir que esta novela gráfica no me gustó casi para nada y ahorita les voy a contar un poco por qué. Primero les digo que esta serie se enfoca en lo que viene siendo una autobiografía slash memoria de la autora, aunque en realidad creo yo que se enfoca más en la vida de su padre que en su vida. Y vamos a decir que el libro comienza cuando ella nos empieza a contar que su padre tuvo un accidente automovilístico, o bueno, ellos piensan que es un accidente automovilístico, aunque ella tiene sus sospechas de que tal vez fue un suicidio de parte de su padre, tal vez su padre decidió como atravesarse y pues así lograr que lo atropellaran y vamos a decir que morir. Entonces ella va haciendo como una especie de memoria de todo lo que fue su relación con su padre, cómo era él, sus características, sus gustos, etcétera, y cómo puede ser que toda su vida lo haya llevado o conducido a este momento en donde tal vez se suicidó. Entonces desde un inicio nos cuenta que su padre era un maestro de literatura, que estaba muy interesado en restaurar la casa que tenían, que era con un estilo victoriano. Entonces él quería restaurarla como a su estado original y a su majestuosidad del inicio. Era un personaje como que muy enfocado en los detalles, muy artístico, muy enfocado en la estética, etcétera. Entonces vemos ahí como algunos rasgos un poco femeninos. También nos habla un poco de la relación que el padre tenía con su madre y con sus otros hermanos, además de ella. Y vamos viendo también pues lo que viene siendo el nombre de la novela, que viene siendo Fun Home o Casa de la Diversión, algo así, que en realidad es porque la familia de su padre tenía lo que viene siendo como negocio una funeraria o un lugar donde se hacen los velorios, como le quieran llamar. Y pues
a este lugar en forma de broma le decían la casa de la diversión. Entonces vamos a ir viendo cómo esta temática de la muerte y pues vamos a decir que estos toques un poco afeminados del padre y sus gustos pues pudieron tal vez inclinarlo a esto. Paralelamente, Allison nos cuenta que cuando ella entra a la universidad se va dando cuenta que su preferencia sexual pues es tal vez un poco homosexual y ella decide decirle a sus padres en algún momento pues ya confesarles que es lesbiana. Y cuando ella confiesa esto, pues sus padres como que no lo toman de una buena manera. Sin embargo, a las 2 o 3 semanas su madre le manda una carta diciéndole que su padre es homosexual y que pues precisamente se van a divorciar porque cometió varias infidelidades y no solo fueron infidelidades, sino que también algunas fueron con jóvenes. Entonces esta relación entre ellos y los efectos que pudo tener la homosexualidad, tanto declarada de ella como escondida de su padre, pues son lo que dan, pues vamos a decir que pie a la historia. Ahora, ¿por qué no me gustó esta historia? Uno, siento que la autora usaba un lenguaje bastante rimbombante y a mí me causaba un poco de conflicto esto. Yo tengo que decirles que cada 3 o 4 palabras tenía que estar buscando palabras en el diccionario porque usa un vocabulario como que muy académico, no sé cómo decirlo, pero eso fue la verdad lo de menos. Lo que más me disgustó fue que hace un uso, pero de verdad excesivo, de referencias literarias, no solo a obras literarias y clásicos muy reconocidos, sino también a la vida de los autores, a sus biografías y pues a su forma de vida, ¿no? Creo que como eran tantas referencias, en realidad si no conocías estas obras o la vida de los autores, creo que no comprendías completamente lo que estaba tratando de transmitir. Y eso me causó mucho conflicto porque en realidad siento que una obra debe ser independiente. Estoy de acuerdo en que eres libre de hacer referencias y todo, pero siento que eran tantas y se veían de verdad muy forzadas. Creo que en realidad trataba de decir como que he leído mucho, soy bien pro y quiero que todo el mundo se dé cuenta de cómo aprecio la literatura y cómo la relaciono con mi vida, pero en realidad creo que a mi gusto fue demasiado, se vio muy forzado y siento que le quitó mucho a la obra porque si no has leído todas estas 20 obras y la vida de los autores que las escribieron, pues creo que mucha de la historia como que no te va a llegar de la misma manera. Después, siguiendo para el especial de Stephen King, leí La larga marcha de este autor y bueno, este libro es una serie de distopía en donde efectivamente hay una larga marcha en donde 100 jóvenes se voluntarían para participar en ella y bueno, esta marcha tiene un premio que vamos a conocer un poco al final. Sin embargo, desde un inicio no sabemos muy bien qué es, solo sabemos que estos jóvenes se inscribieron a la carrera y pues la carrera tiene varias reglas, ¿no? Una de ellas es que ellos tienen que caminar sin parar, no pueden parar ni para comer, ni para tener sus necesidades físicas, ni para descansar, ni para nada, tienen que caminar indefinidamente hasta que pues se encuentre el ganador, tienen que mantener una velocidad mínima y pues vamos a decir que tienen que ser bastante fuertes, no solo físicas, sino también mentalmente, sobre todo para lograr resistir toda esta presión que hay sobre la marcha. Y pues tengo que decir que fue un libro que me gustó mucho en su premisa, porque como ya les comenté, hay reglas. Estas reglas vamos a decir que si no son seguidas te van a dar una advertencia y cuando llegan las 3 advertencias literalmente hay algunos soldados que van a matar a esta persona que no cumplió con las reglas, entonces iban falleciendo y pues vamos a decir que toda esta presión sí era bastante fuerte. El libro está contado desde la perspectiva del protagonista y él nos va contando como desde el primer momento que llega a la competencia, cómo se sienten, cómo al principio todos están muy frescos. Sin embargo, a medida que van pasando las horas y los días, definitivamente hay una presión muy muy fuerte. Como les digo, hay un cansancio físico sumamente extremo, se someten a cualquier tipo de clima, no hay ningún descanso y vamos a ver que a medida que van matando a algunos de los competidores, pues los personajes empiezan a de verdad sentirse bastante presionados y su estado mental empieza a empeorar. Tengo que decir que fue un libro que me gustó mucho, la premisa me pareció bastante interesante, sin embargo siento que en algunos aspectos el libro como que bajó su ritmo y perdió un poco mi interés. Stephen King toca unos temas muy interesantes, desde un inicio nos muestra como que, bueno, si estás en una competencia vale la pena ser amigos o no, hasta qué punto estás dispuesto a ayudar a los demás sin sacrificar como tu posición en esta competencia. También nos habla mucho sobre la relación que hay entre el dolor físico y mental, sobre la presión psicológica que hay sobre estos competidores, cómo se van haciendo las relaciones, también cómo pues tienen que sobrevivir a lo que está sucediendo. También nos habla del público que observa esta marcha y cómo pues ellos mismos muestran como cierto tipo de morbo.
y también creo que hace una crítica hacia el gobierno que pues vamos a decir que impone ciertas cosas y no todo el mundo está de acuerdo, sin embargo pues no hay mucho que hacer. Me gustó la premisa, me gustó cómo trató algunos temas, sin embargo siento que sí fue un libro un poquito flojo y creo que no es lo mejor de Stephen King. Después leí Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Esta es una novela con toques de realismo mágico que la verdad me encantó. En la reseña ya les hablé un poco más de ella, pero básicamente es la historia de Ixtepec, un pueblo en el sur de México. Y bueno, este mismo pueblo nos cuenta su historia un poco después de la Revolución Mexicana, nos cuenta cómo está viviendo el pueblo, hay un régimen militar que vamos a decir que abusa un poco del poder, de repente ahorcan gente, matan gente en medio de la calle, sobre todo indios o personas que se están rebelando contra este gobierno. El pueblo está un poco impotente, no saben muy bien qué hacer ante esta situación, están un poco tristes, todavía están buscando un poco de estabilidad. Sin embargo, pues vamos a ver que hay varias cosas interesantes en el pueblo y de repente se aparece un extranjero o un foráneo. Esta persona, vamos a decir que va a cambiar poco a poco la mentalidad del pueblo y les va dando un poquito de esperanza. El personaje también va a desencadenar un hecho muy importante que va a dar inicio a lo que viene siendo la segunda parte del libro, donde vamos a ver que todo el pueblo, muchos de los personajes y las familias que son mencionadas en este libro y que tienen un papel primordial, pues van a empezar a levantarse un poco y a dejar de lado esta impotencia para en realidad hacer algo. Fue un libro que me gustó mucho, una por los personajes que creo que están muy bien construidos y también porque creo que son unos personajes como que bastante únicos, peculiares y originales. Dos, también me gustó mucho la trama. En general siento que el libro poco a poco se está construyendo, puede que al inicio parezca un poquito lento, sin embargo los últimos capítulos de verdad que solo quieres saber qué va a pasar porque en realidad estás completamente intrigado por saber qué es lo que va a pasar con cada uno de los personajes y con el pueblo de Ixtepec en general. Tres, me gustó mucho cómo nos habla sobre México y sobre todo sobre mucha de su historia, tanto la política, como les digo, en la Revolución Mexicana, como también mucho de lo que pasó en la Guerra Cristera, que fue pues un evento bastante oscuro en la historia mexicana y que también Elena Garro usó en esta obra y creo que lo adaptó bastante bien a mencionar el papel importante que juega la iglesia para muchos de los mexicanos, etcétera. Y cuatro, tengo que decir que fue una historia que me gustó mucho, está muy bien construida y el mismo tema de el tiempo y estos recuerdos del porvenir, recuerdos del futuro, de verdad que siento que hizo un excelente trabajo y además de todo la narración es bastante buena. Entonces si les gusta el realismo mágico, quieren aprender un poco más sobre la historia mexicana y les gustan los personajes bastante buenos, pues definitivamente les recomiendo mucho Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Después leí un mini libro que se llama Men, Money and Chocolate de Mena Van Praag y este es un libro que compré simplemente porque estaba muy barato. Pensaba que iba a ser una historia un poquito más de romance, sin embargo fue un poco más de superación. Tengo que decir que aunque ya les he comentado que esto de los libros de autosuperación no suelen ser de mi total agrado, este libro me pareció bueno porque la autora en realidad tiene una pluma bastante buena, su narración es simple, sencilla, tampoco es la cosa más poética, pero sí me gustó. Y bueno, el libro se enfoca básicamente en una mujer de 30 años que tiene un trabajo pero que en realidad no disfruta muchísimo, está soltera y vamos a decir que no está muy feliz ni con su cuerpo, ni con su vida, ni con muchas de las cosas que hace y vive. Entonces el libro se empieza a desarrollar cuando aparece una persona que le dice que pues la ve un poco triste, la ve un poco apagada y que le recomienda que empiece a tratar nuevas cosas, que empiece a buscar algo que le brinde felicidad, que empiece a conectarse con otras personas, etcétera. Y poco a poco ella pues va tratando de hacer algunos cambios y estos cambios la van conduciendo a personas que también la van a motivar a que siga haciendo cambios, a que siga arriesgándose, siga buscando ser una mejor persona, que encuentre su pasión y la siga aunque parezca un poco loco, etcétera. Y ella nos va contando toda esta transformación, ¿no? Desde los inicios hasta que pues va encontrando en realidad su pasión, que era escribir. Es una obra un poco autobiográfica, también un poco de sus relaciones amorosas y cómo poco a poco fue pues mejorando lo que viene siendo su vida, también su peso y simplemente pues llegó a un punto donde ya se siente mucho más feliz, ¿no? Es un libro que es bastante corto, yo creo que lo pueden leer en menos de 2 o 3 horas y es bastante sencillito, es muy de autoayuda, entonces si no les gusta mucho eso pues no lo recomiendo mucho. Pero si buscan un libro un poquito de autoayuda, superación, con unos toques de romance y pues vamos a decir que con una historia en sí bien contada y bien realizada, pues les recomendaría este libro. Después leí Misery de Stephen King, la verdad es que este libro me gustó muchísimo, creo que igual que It, yo creo que se ha posicionado en uno de los mejores libros que he leído de Stephen King. Y bueno, para los que no sepan, Misery nos narra la historia de Paul Sheldon, que es un escritor bastante famoso. Él acaba de terminar una novela en como una cabañita y pues va de regreso a Nueva York.
Sin embargo, se le olvida oír las noticias e iba a haber una tormenta pues bastante fuerte. Entonces, mientras él iba en su camino, se aparece una tormenta de nieve bastante fuerte. Él no puede controlar el automóvil y tiene un accidente automovilístico. Obviamente él queda inconsciente, muy lastimado, pero después de un tiempo él se levanta, está postrado en una cama con las piernas completamente enyesadas y no sabe ni siquiera cómo llegó ahí. Y para esto aparece Annie Wilkes. Annie Wilkes es una ex enfermera que le empieza a comentar que ella se lo encontró curiosamente en el camino, decidió sacarlo y cuando se dio cuenta que era Paul Sheldon, pues decidió llevarlo a su casa, considerando que ella era una ex enfermera y que también la misma tormenta impedía llevarlo a un hospital, pues lo trajo a su casa y le dijo, no te preocupes, yo aquí te voy a cuidar, ya arreglé tus piernas, solo necesitas descansar y aquí tengo medicinas para ti, todo bien. Sin embargo, Paul empieza a sospechar un poco de esto, ¿no? Ella comenta que es la fan número 1 de Misery, que es una serie romántica que Paul ha estado escribiendo por mucho tiempo. Sin embargo, él en realidad no ama esta serie, sino que la hace simplemente porque le deja muy buenas ganancias. Y pues vamos a ver que incluso él en el último libro de la serie decidió matar a Misery. Sin embargo, Annie cuando se entera de esto dice, no, esto no puede ser, Paul, tú vas a crear un nuevo libro donde Misery reviva y donde todo esté bien. Entonces Paul nos va a empezar a contar pues cómo es que va creando esta nueva historia y cómo Annie poco a poco empieza a ejercer una presión y a torturarlo de maneras bastante particulares para que él escriba esta obra que ella quiere y sobre todo la dedique para ella. Aunque parece una historia bastante simple, tengo que decir que no lo es. Annie Wilkes es un personaje bastante peculiar, diría yo que con un poco de toques de trastorno bipolar. Y pues vamos a ver que justo cuando tú piensas que ya sabes cómo va a reaccionar, Annie te sorprende nuevamente y hace algo que de verdad te va a dejar muy impresionado. Y Paul es un personaje que, pues vamos a decir que es bastante sarcástico, a pesar de que está en una situación bastante difícil y lo que le hace Annie no es nada bueno ni divertido. Él mantiene este sentido del humor y también nos va contando cómo es el proceso creativo de un escritor, ¿no? Desde cómo nace una idea, cómo se va desarrollando, cómo va creando los detalles, etcétera. En realidad fue un libro que me gustó mucho, me mantuve entretenida, de verdad que durante todo el libro. Y es un libro que les recomiendo bastante. Incluso si no han leído Stephen King, creo que Misery es un muy buen libro para empezar. Creo que tiene como una prosa bastante fácil de leer, pero al mismo tiempo mantiene el suspenso que Stephen King sabe crear. Una premisa pues bastante interesante, unos personajes totalmente memorables y muy bien construidos y una historia que simplemente vas a amar. Y ya por último, aunque lo acabé el 1 de octubre, lo voy a poner en este wrap-up y es el diario de Bridget Jones de Ellen Fielding. Bueno, este libro supongo que muchos de ustedes han visto la adaptación cinematográfica. Es literalmente el diario de Bridget Jones y ella hace varias entradas a lo largo de una de las entradas nosotros vamos viendo cómo es la vida laboral, amistosa, familiar de Bridget. Tengo que decir que es un personaje bastante chistoso. Tiene un poco de vicio, sobre todo con el alcohol y los cigarrillos, pero vamos a ir viendo también que tiene un poco de problemas de sobrepeso y empieza a luchar contra ellos. También nos habla sobre la típica idea de que es una mujer de 30 años soltera y pues en cada evento social que va siempre está la pregunta de ¿cuándo te vas a casar? ¿Ya tienes novio? ¿Cuándo piensas tener un hijo? Recuérdate que el reloj biológico tic-toc, tic-toc, tic-toc. Entonces ella nos cuenta un poco de esto, cómo son sus amistades, pues su cumpleaños, algunas festividades. Nos habla un poco del feminismo, del consumismo, de cómo debes de tratarse las amistades, de infidelidades, amor, desamor, de problemas familiares, problemas económicos, etcétera. En realidad es un libro que es bastante sencillito, como les digo, pues nos narra la historia de Bridget a lo largo de un año, cómo va mejorando y cómo va tratando de cumplir sus propósitos de año nuevo, qué logra, qué no logra, pero también cómo va creciendo como persona y qué es todo lo que la rodea. A pesar de que es un libro sencillo, tuvo unas reflexiones que me gustaron y tengo que decir que también es un libro como que con toques cómicos, entonces si buscan algo ligerito, cómico y con un poco de trasfondo, pues se los recomiendo. No es la obra maestra ni nada, pero sí creo que es entretenido leerlo y si les interesa pues algo así. No tiene mucho romance, entonces es más como pues la vida un poco, en ocasiones un poco depresiva de Bridget, sobre todo porque no le gusta mucho su trabajo, se siente sola, está soltera, se siente con un poco de sobrepeso, su familia es bastante rara y tienen bastante problemas,
Y bueno, eso fue lo que viene siendo mi wrap-up de septiembre. Cuéntenme ustedes qué leyeron, si tuvieron algún libro favorito o no, si tienen alguna recomendación. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo. Igualmente, si han leído alguno de estos libros o les interesa leer alguno de ellos, no duden en dejarme aquí abajo sus comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorarlo. Y si les encantó este video, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.